¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenos días. ¿Me logran escuchar? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenos días. ¿Qué tal, Roger? Qué gusto. Mi nombre es Joseph Navarro. Bueno, el día de hoy nos toca revisar el tema de lo que son garantías frente a posibles impagos y reducciones de riesgo dentro de la exportación. Permítame presentarme. Actualmente, bueno, cuento ya con más de 10 años en el tema de lo que es el agro, principalmente en el foco de lo que es exportación, y me desempeño actualmente como gerente comercial en una agroexportadora, ¿no? En la cual nosotros hoy en día llegamos a más de 35 países con más de 40 productos y 4 divisiones de las mismas. Sí, perfecto, Alexander, ¿qué tal? Qué gusto. Buenas noches. Dentro del objetivo del día de hoy de la clase es adquirir los conocimientos básicos para poder generar diversas garantías frente a posibles impagos y minimizar el riesgo comercial en la labor de un broker internacional. Sí, iniciamos la grabación. Gracias, Alexander. Bueno, vamos comenzando con lo que son algunos conceptos básicos en lo que es broker internacional. Pues, bueno, ¿qué significa ser un broker? En realidad, ser un broker significa ser el nexo entre un exportador y un importador, ¿no? Es, hoy en día es ser como un vendedor independiente, por así decirlo, que trabaja por medio de comisiones. Es la manera más resumida de poder identificar o resaltar algunas, digamos, características principales de lo que es el broker internacional. Para poder llegar a ser un broker internacional, es necesario tomar en consideración tres aspectos. El primero es definir el segmento o el sector al cual vamos a participar. Esto puede ser ya sea por afinación, por algún conocimiento, por algún gusto en particular de algún producto determinado, dentro de, no sé, ya sea lo que es el agro, dentro de la pesca, dentro del textil, dentro de la minería. Hay muchos, digamos, grupos o divisiones en las cuales uno se puede especializar, ¿no? Luego está el tema del idioma. ¿Por qué es muy importante el tema del idioma? Porque hoy en día nosotros nos comunicamos con una cartera que se encuentra en el extranjero. Por lo tanto, nosotros necesitamos en realidad poder comunicarnos y que no se genere un teléfono malogrado, ya sea entre el cliente y el momento de transmitir las comunicaciones al exportador. Por lo tanto, es muy importante manejar el tema del idioma. Y en este caso, como mínimo, sería el inglés, ¿no? Un inglés avanzado. Y luego está el tema de los conocimientos, que nos van a permitir de una manera u otra poder llegar a negociar y en el mejor de los casos poder llegar a obtener un cierre o una venta o un contrato de por medio, ¿no? Por lo tanto, en lo que son los conocimientos tenemos conocimientos teóricos que vendrían a ser los conocimientos, por ejemplo, de cuáles son los Incoterms, cuáles son los fletes, cuáles son los tiempos de tránsito de las naves, cómo es que hoy en día debo de enviar mi mercadería para algún producto determinado, cuáles son mis costos hoy en día operativos, logísticos y de exportación, en realidad, en resumen, para poder hoy en día salir a cotizar y salir a vender. Y los conceptos teóricos, lo que envuelve en realidad a todo el paquete y concepto del producto, es decir, cuál es la temporada del producto en particular el que quiero ofrecer, cuál es la calidad de hoy en día para algún determinado producto o determinado mercado. Por ejemplo, si estamos hablando de una fruta, ¿qué BRICS es la que debe tener y cuál es el BRICS idóneo para un mercado determinado? Posterior a ello pasamos a lo que es la lista de compradores y la lista de proveedores. Con respecto al tema de la lista de compradores, tenemos, y es importante en realidad, tanto ambas, ya sea lista de compradores o lista de clientes como lista de proveedores, que sea una lista 100% verificable. ¿Por qué? Porque no solamente basta con el hecho de contactar a un cliente o contactar algún cliente potencial, ya sea en el extranjero. No nos alegremos el hecho de que un cliente, por ejemplo, hoy en día nos pueda responder y nos diga, sí, sí estoy interesado en tu producto. En realidad, alegrémonos cuando ya hayamos cerrado esa venta y el cliente haya pagado. ¿Qué es lo que quiero tratar de transmitir? Que hoy en día en este mercado, en el mundo, existen infinidades
de personas que pueden ofrecer su producto, infinidades de personas que pueden comprarte el producto, pero no necesariamente sabemos en realidad si esta persona es un buen pagador, si esta persona tiene problemas financieros, si esta persona incluso nos puede perjudicar financieramente, ya sea con el producto, ya sea de repente con algún castigo o por el hecho de repente que no te quiera recibir la mercadería una vez que llega a destino y al final te aplica algún descuento para que te pueda recibir la mercadería. Hay diversas formas y como en todo el mundo hay diversos tipos de personas que obran de manera incorrecta y que pueden perjudicarte si uno no toma las medidas necesarias y las coberturas para que esto no suceda, ¿no? Ese es por el lado de los clientes. Y por el lado de los proveedores es importante también conocer quién va a ser tu brazo productivo que te va a dar el soporte a ti para que puedas salir a ofrecer algún producto determinado sin ningún tipo de producto, sin ningún reclamo de calidad, que cumpla con los estándares o la ficha técnica que el cliente necesita, que Belly y sea un respaldo para ti, que no sea un problema, en realidad que sea un alivio, ¿no? Para eso uno tiene que realizar un estudio, en realidad, en base a lo que es información de inteligencia, de herramientas de inteligencia comercial, mapear, por ejemplo, si hablamos de, no lo sé, pongámosle un ejemplo, de espárragos, mapear quiénes son las primeras 20 empresas que exportan o producen este producto y ver a cuál de esas 20, en cuál de esas 20 estarían interesados en adicionar un broker más. Recuerden que hoy en día los exportadores, en realidad, quieran o no, trabajan hoy en día todavía con brokers internacionales. Si bien es cierto, creo que existe siempre una tendencia o la empresa siempre busca, el exportador siempre busca que el broker a la larga o en un mediano o largo plazo deje de existir para que la comunicación sea directa, exportador-importador, va a depender bastante de cuán buena sea la relación y cuán ustedes tengan fidelizado a su cliente para evitar todo eso, ¿no? Luego está el tema de manejo de objeciones y speech, digamos, que es netamente el poder convencer de una manera eficiente al cliente que les pueda comprar el producto, ya sea con un descuento en precio, alguna promoción de producto, no sé, algún tipo de merchandising, lo que fuese. Y eso lo van a ir aprendiendo conforme ustedes vayan cogiendo cancha, cojan su teléfono, manden correos y empiecen a hablar con los clientes, ¿no? Y posterior a ello viene el tema del seguimiento y la postventa. ¿Eso qué quiere decir? Que en realidad la labor de un broker internacional no acaba, no así, literal, no acaba cuando o no nos pongamos felices, y vuelvo a repetir, cuando nosotros generemos o hayamos hecho la venta del contrato, en realidad como tal. La labor del broker acaba cuando el cliente recibe la mercadería y haya cancelado el 100% de la factura. Recuerden que un broker no va a generar ingresos hasta que el cliente no pague y el exportador no le va a pagar al broker hasta que el cliente no pague. Por lo tanto, no nos alegremos si solamente emitimos un contrato. En realidad, tenemos que hacer un labor de seguimiento porque se tiene que cumplir las condiciones de fechas de embarque acordadas dentro de un contrato, calidades de producto, algunos requerimientos específicos que pueda haber por parte de un cliente determinado, que al final, si uno no cumple, puede estar sujeto a penalidades y eso puede repercutir incluso en las comisiones. Si nosotros no somos lo suficientemente claros con el exportador o no transmitimos la información de manera correcta, el exportador se encuentra en la facultad y potestad de castigar el tema de las comisiones de un broker, ¿no? Por eso es importante no solamente la labor de conseguir al cliente, sino hacer el seguimiento completo de la operación para que se cumpla lo acordado con el cliente y de esta manera cada uno pueda recibir su comisión ya estipulada o determinada con el exportador. Dentro de los tipos de comisiones que uno puede generar como broker internacional, existen tres tipos. Valor porcentual del total facturado, un monto determinado por caja o por unidad vendida y un overprice. Con respecto al ejemplo de cada uno, solamente para que lo puedan tener en cuenta. Valor porcentual estamos hablando del 2%, por ejemplo, del valor FB, del valor CIF, del valor CFR, del valor de la factura, en realidad. Va a depender del Incoterm que hoy en día nosotros estemos cerrando en el tema de la operación. Y ese porcentaje depende mucho, para empezar, del tipo de producto que ustedes están comercializando, ya sea, por ejemplo, mango, o espárrago, o alcachofa, o depende también no solamente del producto, sino de qué tipo en sí.
estamos exportando o queremos exportar fresco, queremos exportar congelado, queremos exportar conserva. Cada división, por así decirlo, cuenta con, digamos, un rango de comisiones, por así decirlo, que vienen trabajando de manera estándar los exportadores. Ejemplo, si hablamos de conservas, más o menos fluctúa entre un 1 a 3%. Si hablamos de granos, está igual, entre un 1 a 3%. Si hablamos de congelados, fluctúa entre un 1 a 2%. Si hablamos de frescos, en realidad la comisión es bien alta y va a depender en realidad de la habilidad del broker para poder cerrar una mayor comisión, ¿no? En el tema de monto determinado, hablas un total, por ejemplo, tú cierras a $15 el negocio y tú vas a generar o vas a ganar 50 centavos por caja vendida. Y en el tema de overprice, si el exportador te da $15, por ejemplo, tú lo vendes a 16, por lo tanto tú tienes de comisión $1 por caja adicional al precio indicado por el producto, ¿no? Esas son las tres más importantes, digamos, tipos de comisiones que uno puede percibir como broker internacional, y es importante que ustedes los conozcan, ¿no? Que tengan mapeado y que sepan en realidad de qué manera ustedes pueden plantear al exportador su ganancia dentro de la operación. Y ojo, recuerden que en el tema de broker internacional, a ustedes, o a nosotros, mejor dicho, quien nos paga las comisiones es el exportador, y el exportador no nos va a pagar esas comisiones pactadas dentro de un contrato hasta que el cliente cancele. Riesgo comercial. Con respecto al tema del riesgo comercial, bueno, más que todo es, cuando hablamos de riesgo comercial es frente, o es la incertidumbre que nosotros podemos tener frente a cualquier impago. Es decir, hace referencia a la posibilidad de sufrir una consecuencia adversa en alguna operación, siendo el suceso más grave que el cliente, en este caso, no pague, ¿no? Es importante que ustedes puedan tener en cuenta que cualquier empresa está expuesta a esta incertidumbre del mercado, ya sea por cambio de precios, ya sea por la demanda, ya sea por la competencia, ya sea por la normativa, ¿no? Son aspectos que pueden obligar a revisar la estrategia, ¿no? Y que pueden, quiera o no, perjudicar de repente a la condición que pueda tener un cliente frente a alguna factura. Por ejemplo, si estamos hablando de un contenedor, despachamos un contenedor de fresco, por ejemplo, y el precio que tenía era muy alto, en ese momento nosotros hicimos un buen negocio, compramos, digamos, la materia prima, hicimos nuestros cálculos, cerramos un precio determinado, pongámosle en $10 la caja. Sin embargo, cuando llegó la mercadería a destino, ya en origen, en destino, se encontraba a niveles de $8 en el mercado. Por lo tanto, el cliente tiene o va a tener que vender el precio de mercado. Y lamentablemente, si uno trabaja en productos frescos, debe saber que trabajas un tema por lo general de concesión o liquidación. Por lo general, el cliente te cancela una vez que el cliente vende el producto. Por lo tanto, en esa operación, pues irá a pérdida, ¿no? Que muchas veces es lo que sucede en el tema de la operación de fresco, ¿no? Y va a depender también, si bien es cierto, de las condiciones y de pago que se cierren con el cliente. Sin embargo, en el tema de frescos, siempre hay un tema de incertidumbre. Si bien es cierto, los márgenes pueden ser muy altos, también hay una posibilidad de pérdida por el tema de que se está hablando de productos de precio de mercado. Y los precios de mercado en el mundo de fresco varían semana a semana. Con respecto al tema del nivel de riesgo entre un importador y un exportador, si nos ponemos en la posición de un exportador, el nivel de riesgo siempre va a ser más bajo al considerar un pago por adelantado, ¿no? ¿Sí? Por lo tanto, luego tenemos la carta de crédito, que puede ser una carta de crédito confirmada, y por consiguiente luego tenemos documentos contra pago. Luego tenemos el tema de la cuenta corriente, o que es el abono de transferencia bancaria internacional, y por último es el tema de consignación, que es lo que les comentaba hace un momento, que es lo que se trabaja por lo general en fresco, ¿no? La consignación es: vendes el producto, el cliente te paga cuando haya vendido el producto, ¿no?
Por lo tanto, digamos que pago por adelantado es donde tienes bajo riesgo y donde efectivamente tú tienes un grado de confianza muy bajo hacia el cliente y prefieres que te pague por adelantado. Y le das una condición, una consignación cuando efectivamente puede que ya conozcas al cliente o que estás hablando de productos frescos principalmente. Y pasa lo mismo, pero en el caso del importador. Consignación es, para el importador es la parte más ventajosa para él y pago por adelantado es la menos ventajosa para él, ¿no? Con respecto al tema de las condiciones de venta, nosotros tenemos, o dentro de las condiciones de pago, tenemos tres formas que debemos tener en claro. Cuando uno habla de condiciones de pago, habla de tres elementos muy importantes que forman en realidad o que comulgan para poder hacer una condición de pago. Una de ellas es el plazo de pago, la otra es la forma de pago y la tercera es el medio de pago. Las principales formas de pago internacional son las siguientes. Es pago por adelantado, pago a la vista o también llamado pago al contado contra documentos, el pago a plazo, que es el crédito, como le llaman, y la cuenta abierta, que es en este caso la consignación. Tengo una pregunta. A ver, Luz me dice, buen día, ¿la conferencia es por Excel Empresarial? No, está en PDF. El pago adelantado. Bueno, como les había comentado, en realidad es la operación menos riesgosa dentro de una exportación. Sin embargo, eso no quita que exista riesgo. ¿Por qué? Les comento un caso muy particular en realidad, que pude conocer en este tiempo de experiencia que tengo. No solamente nos debemos de preocupar por recibirle el dinero, por recibir la plata. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, una vez que nosotros cerremos un contrato, despachamos, el cliente nos pagó y despachamos la mercadería, en realidad nuestra labor no acaba hasta que el cliente haya desaduanado el producto dentro del destino o en el puerto de destino. ¿Por qué? ¿Qué pasa si el cliente te paga el contenedor por adelantado? Tú exportas un contenedor, pero el contenedor cuando llega a destino el cliente nunca lo retira. Y en realidad esto se ha dado en el Perú muchas veces y en muchas oportunidades. Y esto creo que está ligado, o muchos dicen que puede estar ligado al tema de lo que pasa en el Perú, en el cual de repente, en una de las cosas que como peruano no me siento muy orgulloso de decir, ¿no? Que es el tema de contrabando de droga, ¿no? Existe una mafia todavía, creo yo, porque incluso se siguen desmantelando, que ¿qué es lo que pasa? En puerto o en el tránsito o en no sé en qué parte te preñan el contenedor, a ellos no les interesa en realidad comprar lo que fuese, les interesa que el producto o que el contenedor o que cierta mercadería salga de Perú y vaya a cualquier destino. Preñan el contenedor, sacan de repente en el camino o antes de, y el contenedor se queda en puerto. Simplemente ellos hicieron su transacción. Te pueden haber pagado $60,000, $70,000, $80,000, lo que fuese, pero definitivamente la mercadería o lo que ellos han logrado trasladar vale mucho más y no tiene, por supuesto, para ellos no tiene sentido pagar lo que vale el contenedor realmente. Ahora, ¿por qué les digo que es importante y por qué les digo que deberían preocuparse? Porque uno, al ser exportador al ser exportador, es responsable de forma parcial del embarque. Si el cliente no recoge la mercadería en destino, tú eres el responsable o el exportador es el responsable. Por lo tanto, ¿qué pasa si el cliente no recoge en destino? Uno como exportador no puede hacer la nacionalización, tiene que encontrar en ese momento un cliente que va a ir a la nacionalización de ese producto y claro, implican costos adicionales. Y recuerden, es carísimo tener un contenedor parado en puerto. El demurrage y el storage, que es el uso del espacio y el uso del contenedor, por día fluctúan entre $300 a $400 por día. ¿Qué pasa si te demoras una semana en hacer esa operación? Imagínate, es bastante dinero que le puedes perder, ¿no?
Pues eso es un ejemplo nada más de lo que puede pasar y lo que, ojo, no solamente digan, ok, mm, yo voy a cerrar mi operación con pago adelantado y con pago adelantado es, señores, para que puedan cerrar con pago adelantado, perfecto, pero conozcan a su cliente, es el mejor consejo que yo les puedo dar en realidad, para evitar o para minimizar el riesgo de la operación. No solamente importa que te paguen por adelantado, sino que también conozcas al cliente, que sepas que efectivamente está en el negocio, que es un importador, que es un comprador de frutas, de lo que fuese, de, no sé, de telas, de madera, de lo que el producto que ustedes quieren comercializar, pero que sepan que tiene un récord como importador, que efectivamente compra y no tiene problemas de pago. Pago a la vista o también llamado pago al contado contra documentos. Esta operación la puedes hacer de dos maneras, ¿no? El pago contra documentos, el CAD, como le llaman, el Cash Against Documents, tienes dos formas de cómo hacerlo. Lo trabajas a través de banco, es decir, uno como exportador envía los documentos al banco de destino del cliente y el banco no libera los documentos hasta que el cliente haya cancelado, lo cual a uno le da una garantía que la operación vaya a darse, que efectivamente el cliente no te vaya a meter cabeza, no te vaya a estafar. Y la otra es el CAD, pero de forma directa, es decir, tú envías, el cliente te paga y tú envías de forma directa al cliente a su oficina los documentos, por eso se llama Cashless Documents. Sin embargo, a veces puede ser muy riesgoso, incluso a veces el cliente te dice, y suele suceder, no, primero envíenme los documentos, yo te pago después. Señores, si no lo conocen, tengan mucho cuidado. Ojo con eso, puede ser muy peligroso. Pago a plazo o crédito, como le llamamos, ¿no? En realidad el pago a plazo es un crédito que le damos o que le da el exportador al importador, ya sea por el récord que puede tener el cliente o por quién es el cliente o por lo que puede significar. Es una cuenta que hoy en día, por ejemplo, en un producto terminado, compra aproximadamente 1 millón, 2 millones de dólares y actualmente trabaja con crédito a 60 días o crédito a 90 días. Bueno, para poder llegar a ese cliente, para empezar, tienes que igualar las condiciones de pago. El cliente no va a cambiar hoy en día, va a ser muy difícil que cambie a otro proveedor si no tiene las mismas condiciones de pago o mejores condiciones de pago. Y la cuenta abierta, ¿no? La cuenta abierta en realidad es compra ahora, paga después, es la consignación. Tú compras, tú exportas, el cliente vende y luego te cancela, ¿no? Netamente, en cortas palabras, es el tema de consignación, en realidad, y es bastante riesgoso hacer esta operación, principalmente en productos que no, de repente, que no se trabajan habitualmente, ya sea, por ejemplo, en el tema de granos, en el tema de lo que es la conserva, el congelado. Es muy difícil encontrar hoy en día de repente un exportador que trabaje a consignación para este tipo de productos. Por lo general, esta modalidad se trabaja principalmente para productos frescos, ¿no? Ya sea la palta, el arándano, el espárrago, el mango. En realidad, digamos que el 99% de los productos frescos. Principales medios de pago internacionales. Tenemos la transferencia o la orden de pago, tenemos la cobranza de exportación y tenemos la carta de crédito. Ahora, si sumamos las formas y los medios de pago solamente para que puedan tener una hilación de lo que hemos estado conversando hasta ahorita, es, por ejemplo, vamos a gestionar con un cliente una transferencia bancaria a 30 días de fecha de venta. O sea, estamos mezclando ambas situaciones y de esta manera estamos armando una condición de pago para un cliente. Vamos a trabajar una cobranza de documentos, pero va a ser una cobranza de exportación, es decir, va a ser una cobranza a través de banco. Vamos a trabajar una carta de crédito, pero la carta de crédito puede ser a la vista, la carta de crédito puede ser a 30 o a 60 días de fecha de venta, o sea, le estás dando crédito al cliente, y de esta manera vas armando una condición de pago.
Transferencias o órdenes de pago. Bueno, la transferencia en sí es el giro interbancario, es el giro interbancario que se da de forma internacional a través de un SWIFT y que por lo general demora en llegar entre 1 a 2 días dependiendo del destino donde se está girando y si se usa un banco intermediario o no para poder hacer la conexión, ¿no? Es, creo que no basta ampliar más en el detalle, todo el mundo sabe que es una transferencia en realidad. La cobranza de exportación. Bueno, en realidad es emplear el servicio que nos brinda el banco como intermediario de una operación de comercio internacional. Es decir, todos los bancos hoy en día cuentan con esa área de comercio internacional en los cuales sirven como nexo de recaudación de documentos de exportación y en los cuales se ponen como avales, por así decirlo, de la operación y que no liberan los documentos hasta no recibir el pago por parte del cliente con el cual se está haciendo la operación. Por lo tanto, quieras o no, nos brinda un nivel de seguridad mayor que por ejemplo, el darle crédito o decirle al cliente que nos pague y luego liberamos los documentos, ¿no? Es otra forma, pero hay diversos mecanismos en los cuales uno puede jugar o puede hacer el mix para poder de esta manera minimizar el riesgo, ¿no? Ahora, la carta de crédito, a la fecha, creo yo que la carta de crédito, si bien es cierto, es un documento eh, en el cual tiene potestad, incluso es un documento que se emite con el banco, pero te permite obtener frente a cualquier reclamo, frente a cualquier impago, te da una seguridad tremenda. En realidad, es uno de los documentos en el tema de lo que es como carta de crédito de exportación. Hoy en día podría decirte que es el documento más seguro para poder trabajar una exportación, si quieres hacer tu primera exportación. Sin embargo, tiene un costo de por medio y tiene un gasto financiero, por así decirlo, mucho más alto que trabajar a través de una transferencia, que por lo general te compran entre 60 y 90 dólares, el trabajar una cobranza a través de banco, que por lo general te pueden cobrar de 100 a 150 dólares, y trabajar una carta de crédito aproximadamente te cuesta aproximadamente 300 dólares. Tenemos una pregunta, a ver, Roger nos consulta y dice, una pregunta, ¿un seguro contra el no pago reemplaza una carta de crédito? Un seguro, en realidad existe hoy en día seguros internacionales que te permiten eh, mitigar o minimizar el riesgo si de repente caes en un impago. Pero recuerda algo, Roger, el seguro tiene una prima. Si el cliente no te paga, el seguro, para poder activar tu seguro, vas a pagar un deducible, que por lo general fluctúa entre 2.000 a 2.500 dólares. Por lo tanto, yo te pregunto, ¿qué es lo que quieres hacer? ¿Quieres activar tu prima o quieres trabajar una carta de crédito y pagar 300 dólares? Y esos 300 dólares se lo cargas al cliente dentro de tu costo de producto. Hay diversas formas y incluso puedes trabajar en ambas, pero si trabajas una carta de crédito confirmada, confirmada e irrevocable, yo creo que no deberías tener problemas de que trabajar algún seguro o pagar algún seguro adicional por esa operación. En realidad yo creo que no vas a tener problema alguno, ¿no? Pero ojo, vuelvo a la premisa inicial. No solamente basta el colocarle una carta de crédito al cliente, sino basta también en efectivamente conocer quién es el cliente, saber que está en el negocio, saber que está en el mercado, saber que es un importador y que también tiene un buen récord crediticio, es importante. Acá tenemos otra pregunta, dice, denme un segundo, no leo bien, ya estoy ciego. Luis Osvaldo dice, ¿por ese servicio que nos preste el banco para las transacciones tiene un costo? A ver, te comento, el banco nunca pierde, para empezar. El banco siempre gana. El banco, si recibe un dinero o es el intermediario de ese dinero, le va a cobrar, para empezar, al que gira el dinero y le va a cobrar, y le va a cobrar el banco al que recibe el dinero.
El banco siempre va a ganar. Ten esa premisa, Luis Osvaldo. En realidad, el banco nunca pierde. El banco, en cada operación que participa, siempre va a llevar su tajada. Por lo tanto, si un cliente te tiene que pagar $50,000, esto es una nota, a ver, si un cliente te tiene que pagar $50,000 y tú no especificas al cliente que dentro del contrato todos los gastos bancarios tienen que ser asumidos por parte del cliente, no te van a llegar los $50,000. Te van a llegar de repente 49,500, te van a llegar 49,600 o 49,800. Y si eso no lo tienes coberturado, tienes $200, $300 de fuga que tranquilamente pudieron formar parte de tu margen de contribución de operación. Ahora, ¿por qué te digo esto? Porque el banco emisor, quien da la orden, le cobra al cliente por girar ese dinero. Luego el banco receptor, que recibe el dinero, te cobra a ti por recibir ese dinero. O sea, hay dos cobros de por medio. Por lo tanto, a ti no te van a llegar los $50,000 si no lo tienes estipulado dentro del contrato o se lo detallas al cliente y le indicas que esa es tu manera, que es la manera correcta de trabajar. Y vuelvo a repetir, en realidad en el mercado existen todo tipo de clientes y hay lobos hoy en día en el mercado. Y si no les dejas las cosas claras, créeme que te comen con todo y zapatos. Bueno, prosigo, perdón, de nada. Bueno, en el tema bueno, les comentaba, la carta de crédito, la carta de crédito como tal, hoy en día considero que es uno de los documentos más seguros para poder realizar una operación de exportación. Sin embargo, es importante que ustedes tengan costeado el poder trabajar con este documento, porque tiene un costo, es un costo financiero alto, $300 aproximadamente, entre $200 a $300. Adicional a ello, no solamente que tengan mapeado eso, sino que tengan mapeado el hecho de trabajar una carta de crédito. No solamente basta con que digan, señores, yo en mis operaciones solamente voy a trabajar con carta de crédito, yo sé que me va muy bien. Error. Si no tienes a una persona o si no conoces en realidad bien el detalle del manejo de una carta de crédito, la carta de crédito, en vez de una solución, se puede volver un problema muy serio para ti. ¿Por qué? Porque las cartas de crédito tienen una cláusula que se llaman enmiendas o correcciones. Una vez que, por ejemplo, tú confirmas la carta de crédito y el banco emite la carta de crédito, y si en el camino tú tienes o encontraste que hay algún error o hay algo que de repente no detallaste bien, ya sea el nombre del producto, ya sea el precio, ya sea las condiciones de negociación en el tema de los Incoterms, ya sea los documentos que el cliente necesita, cualquier cosa que en realidad no detalle o no refleje lo que tú has cerrado con el cliente, es una observación. Y esa observación significa dinero para ti, dinero que te va a quitar o que te va a restar el banco por el hecho de hacer la corrección a la carta de crédito. Y cada corrección equivale a $100. Por lo tanto, vuelvo a repetir, una carta de crédito que tranquilamente te puede costar $200 o $300, he llegado a saber que muchas veces les ha costado a unas empresas hasta $900,000, 900 o $1,000, por el hecho de que la persona que se encargaba de realizar esto no era una persona metódica o detallista, porque tienes que ver el detalle. Cualquier cosa que, ya sea el nombre, hasta en el nombre del cliente, que no lo pongas bien, es una enmienda en la carta de crédito y es un dolor de cabeza. O sea, si a mí me preguntan hoy en día cómo es que trabajas tus operaciones o cuál es el medio de pago o la forma de pago bajo la cual prefieres trabajar, bueno, yo les digo un CAD a través de banco, ¿no? Pero cada uno maneja sus operaciones y ve la forma de cómo asegurar su dinero, ¿no? O sea, es solamente tener claro esto, ¿no? Las cartas de crédito, en realidad hay diversos tipos de carta de crédito. Tenemos la irrevocable, tenemos la revocable, tenemos la avisado, la notificado y tenemos la confirmada. Con respecto a la irrevocable, en realidad
si es recomendable. ¿Por qué? Porque no puede modificarse o cancelarse sin el consentimiento de ambas partes. Por eso es que yo les comentaba, no sé si me llegaron a escuchar, si yo voy a trabajar una carta de crédito, voy a trabajar una carta de crédito confirmada y irrevocable. Es decir, una vez que ambos aceptemos la emisión de la carta de crédito, no hay vuelta atrás, no hay que el cliente te pueda decir en el camino, no, ¿sabes qué? Ya no quiero la mercadería, o ¿sabes qué? Encontrar algún otro proveedor con un mejor precio. No, ya es algo que es cerrado y sacramentado, o sea, es algo que tiene que cumplirse. Y cuando se emite una carta de crédito, en realidad, quien te avala en el tema de la operación del pago no es el cliente, en realidad es el banco. Por eso es que se trabaja de esa manera. Por eso es que muchas veces dices que la carta de crédito es el medio de pago más seguro, porque no te avala el cliente, te avala el banco. Y es difícil que un banco quiebre. Se han escuchado así, puede pasar, pero es difícil, ¿no? Luego tenemos la revocable, que es el tipo de carta de crédito que puede ser modificada, en realidad, por el banco emisor hasta cuando el exportador no haya embarcado y presentado sus documentos de exportación en el banco. No es del todo recomendable, en realidad, ¿no? Luego tenemos la notificada o la avisada, que, bueno, si el banco o país del importador es confiable y sólido, podemos trabajarla. Y la confirmada es si se tiene alguna duda de la confiabilidad de tu cliente, más que todo. Por eso, cuando me hablan de carta de crédito, para mí es irrevocable y confirmada. Punto. No hay vuelta que darle. Luego, a ver, tenemos el tema ya, vamos entrando más a detalle. Les he comentado más que todo aspectos generales de lo que son las condiciones de venta, de cómo es que debemos de medir y vamos midiendo el riesgo con hoy en día las condiciones de pago que tenemos actualmente en el mercado internacional. Sin embargo, es importante que ustedes conozcan algo, que es los informes de riesgos comerciales. A ver, cuando les comentaba el hecho de que el broker, una de las principales funciones de un broker, o la principal función que puede tener un broker, no solamente basta en contactar clientes, sino va más allá, es contactas clientes y te aseguras que esos clientes efectivamente sean buenos clientes, porque tú vas a entrar o tú vas a tocarle la puerta a los exportadores y vas a tener una cartera de clientes a la mano que vas a presentar. Y recuerda, lo que estás haciendo es presentar tu marca como tal, como broker. Si tú no tienes una lista de clientes verificadas o una lista de clientes de repente que tienen problemas de pago, pues el trabajo que estás haciendo está mal, en realidad, ¿no? Y no te va, y el negocio que vas a querer hacer no te va a funcionar. Y al contrario, cuando vayas a querer hacer otra operación, el exportador ya no va a querer trabajar contigo, ¿no? Ahora, este informe de riesgo comercial es un informe en el cual te detalla la situación económica y financiera de los clientes, ¿no? De esos clientes, ¿no? En los cuales se sustentan mediante datos económicos, financieros y comerciales, ¿no? Cómo está el cliente, cuál es el grado de solvencia que pueda tener el cliente, qué es lo que hoy en día, cómo se está comportando en realidad con el tema de sus pagos, ¿no? Y, y más que todo, cuáles son los archivos de incidencia, por ejemplo, si ha tenido incidencia de pagos. Es importante, ¿no? Que puedan conocer eso. Ahora, datos de un informe de riesgo comercial. Están los datos en sí que le identifican al cliente. Existe la valoración, ¿no? Que puede ser no sé, de riesgo alto, riesgo moderado o riesgo bajo. Y está la opinión de crédito, ¿no? Que te dice, mira, si sabes qué, yo creo que les podemos dar crédito tanto o no te recomendamos hacer alguna operación o tal. Y tenemos el tema de la situación económica y financiera que ya lo había comentado antes, ¿no? Ahora, todo esto bueno, ya tenemos tipos de riesgos comerciales, ¿no? Tenemos el incumplimiento contractual, tenemos el crédito a clientes, tenemos la discrepancia con el suministro y tenemos la financiación y garantías, ¿no? Es importante que ustedes puedan mapear cualquier tipo de riesgos o casos que en realidad les pueda suceder cuando quieran armar una operación. Con respecto al tema del incumplimiento contractual es simple. Tú firmas un contrato con un cliente y al final el cliente puede echarse para atrás. ¿Y qué vas a hacer? Vale juicio. Te demoras la vida queriéndole cobrar y es mucho más complicado
Y puede suceder, y eso puede pasar si no conoces al cliente. Créditos a clientes, ¿no? Es peligroso, en realidad muchas veces, bueno, digamos que con el tema de lo que es los créditos, por lo general, el riesgo, si ya sabemos que es un cliente que compra, que ya tiene presencia en el mercado, el único riesgo que diría yo personalmente, es el tema del, si el cliente tú cierras a 30 días, que te pague de repente a los 45, que te pague a los 60, que te pague a los 50, ¿no? Es el tipo de riesgo que puede sufrir, ¿no? Discrepancias con el suministro, ¿no? Puede haber, no sé, retrasos, errores en el envío, material de mala calidad, todo eso puede sumar y claro, va a perjudicar al final y el cliente puede tomar la opción de castigar el precio. Y, por supuesto, es un riesgo comercial, ¿no? Y está el tema de financiación y garantías. A veces hace falta pedir financiamiento para preparar, dice, un pedido o para ofrecer garantías adicionales al cliente. Esto es un costo extra que hay que valorar y de consecuencias más dañinas si la operación resulta fallida, ¿no? Es importante que puedan tomar en cuenta eso. Ahora, fuentes para informes comerciales, y creo que va por ahí más que todo las preguntas que me estaban haciendo hace un momento, ¿no? Las principales fuentes de informes de riesgos comerciales tenemos a Sentinel, tenemos a Dun Bradstreet y tenemos a COFACE. Ahora vamos a explicar un poco cada una. Sentinel es una empresa que se dedica a realizar evaluaciones económicas financieras y da un servicio para los exportadores, por así decirlo, también para los brokers, ¿no? Pero de las empresas o clientes que ustedes puedan contactar allá, es como que si fuera, o mejor dicho, para que puedan tener en cuenta, ¿qué es lo que hace Sentinel? Hoy en día, acá en el mercado peruano, si uno quiere evaluar una empresa, fácil. Genera su clave o se afilia a Infocor y automáticamente le hace un radar a la empresa y sabe cuál es hoy en día la situación económica de la empresa. Si está normal, 100% normal, a través de la SUNAT también puede votar sus balances y puedes tener información. Pero cuando tú hablas de un cliente en el extranjero, no tienes o no encuentras de repente la forma de cómo obtener esa información. Para eso usamos estas plataformas. ¿Y qué es lo que hace Sentinel? Es como que se contacta con el Infocor allá en destino del cliente que tú puedas tener, no lo sé, en Holanda, en Vietnam, en Ucrania, en Croacia, en donde fuese, y te da esa información. Ese es el servicio que te ofrece Sentinel. Y lo mismo te da Dun Bradstreet, que es la gestión de riesgo y de crédito. En el caso de la diferencia entre Sentinel, Dun Bradstreet y COFACE, es que Dun Bradstreet tiene la gestión de riesgo, es decir, te evalúa al cliente como tal, te hace un reporte, te hace un informe de riesgo comercial y a la par te dice, si estás interesado, yo te puedo asegurar la operación por un monto determinado. Y lo mismo hace COFACE. COFACE te dice, COFACE te dice, yo te hago la evaluación crediticia o financiera o económica de un cliente determinado y si quieres te aseguro por un monto tal, de acuerdo a la evaluación que yo acabo de hacer, ¿no? Puede ser $30,000, puede ser $40,000, $50,000, ellos te dan el importe. Tú puedes tomar esa opción o simplemente decir, no, ¿sabes qué? Si mi operación es, ellos te dicen, yo te recomiendo hacer la operación por $30,000, pero tu operación es de 40, tú asumes el riesgo, ¿no? Ellos no te van a dar por los 40,000, te dan un monto determinado nada más. Y ese monto determinado te lo dan de acuerdo a la evaluación que han podido hacer. Pero, Roger, COFACE está acá en Perú. Deberías contactar a COFACE Perú. No necesitas contactar a COFACE Colombia. Entras a la página. Es más, hágame acordar, por favor, a través de la... Voy a ver de qué manera les puedo colocar en los contactos de COFACE, creo que sí los tengo, si mal no recuerdo. Lo que pasa es que
no veo directamente eso, yo solicito nada más los informes cuando tengo que, pero les puedo pasar el contacto de COFACE, ¿no? Para que puedan revisar y puedan solicitar alguna evaluación que ustedes crean pertinente. Yo no tengo ningún problema en realidad en eso. Aseguradores internacionales. Bueno, como les había comentado, COFACE hace la labor no solamente de la evaluación financiera y económica del cliente, sino también te da un seguro, ¿no? Y ese seguro lo determinan ellos, de acuerdo a la evaluación que han podido hacer. Y Secrex es otra empresa que también hace eso, te asegura un monto determinado de la operación, y eso lo hacen evaluando al cliente, no hay de otra manera. Y para poder evaluar al cliente necesitan los datos del cliente, la razón social, el número de, bueno, llamémosle el número de RUT, porque acá se le dice RUT, pero en el extranjero le pueden decir VAT, RUT, o tiene otros nombres en realidad, y la dirección completa y el contacto. Creo que es la información básica que necesitan esas empresas para poder evaluar al cliente y poder retornar un crédito, ¿no? Esto es un reporte nada más para que puedan tener una idea, un reporte de un cliente que realicé, me parece, creo que era me parece, si mal no recuerdo, era de España, en el cual acá nos indica en el reporte, ¿no? Cuánto es la línea de crédito, creo que acá era $5.000 de línea de crédito, acá te indica el nivel de riesgo y te indica incluso el rate, el ranking. Y te da todo un sustento del por qué te da esa línea de crédito, por qué hoy en día te aconseja de repente no ir o seguir a trabajar directamente con ese cliente. O sea, te brinda todo un reporte completo. No he puesto todo el reporte, pero te he puesto acá más para que puedan tener una idea cómo es que COFACE les presenta la información, ¿no? Incluso les presenta algún detalle, un índice de riesgo sectorial, constituciones sobre el tema de cómo está constituida la empresa y algún tipo de actividades que pueda haber tenido, ¿no? Luego está el tema de Secrex, como ya les había comentado, Secrex principalmente es el tema de lo que son seguros de créditos y garantías. Puedes trabajar con esta empresa, sí puedes armar un plan para todas tus operaciones que puedas tener, pero recuerda que ellos te cobran un porcentaje del total que tú facturas. Y si cuando tú tengas que, en el peor de los casos, que tú enfrentes un impago, vas a tener que pagar la prima, como cualquier seguro. Cuando tú pagas tu seguro mensual, a ti te chocan, o tienes un accidente, tú tienes que pagar la prima para que se active el seguro. Es lo mismo, es la misma premisa. Ahora, y por último tenemos, dice, ¿qué formas de pago, qué formas y medios de pago son los más utilizados y aceptados en el mercado? Pues es sencillo, como les había comentado, definitivamente lo que son los medios de pago internacionales más utilizados son las cobranzas documentarias y las cartas de crédito en sus distintas modalidades, ¿no? Pues ofrecen beneficios a ambas partes y sus costos son manejables, o sea, fluctúan entre, digamos, $150, $100, $150, a un máximo de $200, $300, que creo que tranquilamente eso puede ir dentro de la estructura de costos del producto y de esta manera no tienen problemas algunos en poder trabajar. Por último, es importante siempre, y les recalco a los alumnos, que puedan tener en consideración algo. Sepan hoy en día con quién negocian. Es muy diferente negociar con un importador o un distribuidor o una persona que se dedica a atender la industria que trabajar directamente con un supermercado. Son totalmente distintas las formas de negociación, totalmente distintos los precios de negociación y totalmente distintas también las condiciones bajo las cuales negocian. Por lo tanto, es muy importante siempre, por favor, consideren el conocer al cliente. Es la premisa básica de este negocio, ¿no? Y mientras ustedes mayor información puedan tener del mercado, de cómo viene la tendencia de precios, de cómo viene la campaña, ustedes mejor van a poder tomar una mejor decisión y van a poder sacarle el jugo al negocio por cada operación. Por último, en el tema de lo que son los elementos de una negociación, siempre por favor consideren que es armar su company profile, que es el detalle de la compañía,
quiénes son, cómo están, qué certificaciones tienen, cuántos años en el mercado tienen, a dónde llegan, quiénes son hoy en día sus principales clientes. Es importantísimo siempre tener en consideración todos esos datos. Luego la ficha de producto, la ficha de producto básico para poder presentar lo que quieren vender. El reporte de riesgos, como les comenté, existen diversas empresas y diversas formas de cómo obtener un reporte de riesgos, y de esta manera ustedes puedan estar tranquilos para poder presentar al exportador, digamos, de una manera u otra, un cliente verificado, un cliente que sabemos que no va a tener problemas de pago, un cliente que con los cuales ustedes van a construir una relación a largo plazo. Recuerden, cuando nosotros entramos hoy en día en este mundo, en el tema de la exportación en sí, no es que este año estés y el próximo año no estés. La idea es que seas constante y perenne para que tú mismo o para que uno mismo pueda generar o pueda armar su marca personal como broker internacional, ¿no? Luego está conocer el tema de la capacidad de producción. Es muy importante conocer el detalle. Luego están las referencias financieras, ¿no? Es importante triangular la información. No solamente basta el saber quién hoy en día es el cliente, sino si hoy en día tenemos algún conocido, alguna empresa que también se encuentre en ese destino que nosotros queremos vender, consultarle, mandarle un correo, coger el teléfono. Oye, ¿conoces a esta empresa? Oye, ¿qué sabes de esta empresa? ¿Ha tenido algún problema? ¿Ha tenido algún inconveniente en los últimos 2, 3 años? Siempre, y no está de más en realidad, repito, mientras más información tengamos, mejor nos va a ir y menos riesgos vamos a correr. Y luego está, bueno, básico, el detalle del costo del producto, el precio, lo que marca hoy en día uno de los factores muy importantes para poder conseguir hoy en día un contrato, ¿no? Y es importante, obvio, el tema de las condiciones de pago. No solamente basta el conocer al cliente, sino también plantear las mejores condiciones de pago para que puedan ser aceptadas por ambas partes. No solamente busquemos nuestro beneficio, busquemos que en realidad el negocio se dé, el negocio se realice. Y para ello debemos muchas veces ver de qué manera podemos jugar y hacer un mix entre las formas y medios de pago para que puedan ser aceptados por ambas partes, ¿no? Es muy importante, ¿no? No solamente pensemos en trabajar un pago por adelantado, como les había comentado al inicio de la conferencia, o trabajar una carta de crédito, que es la labor más, más segura. Muchas veces el mismo cliente te dice, no, yo no trabajo con cartas de crédito, porque saben que es tedioso, porque saben que es costoso, ¿no? Pueden trabajar de repente un CAD, pueden trabajar un crédito, pero eso va a depender, insisto, de cuando ustedes conozcan al cliente y sepan de que la operación efectivamente va a ser solvente para ustedes o no. ¿No? Bueno, eso sería todo de momento. Por favor, me comentan si tienen alguna pregunta, alguna duda. Bueno, al menos siempre guardo un par de minutos antes para poder absolver cualquier duda que puedan tener. Y bueno, en realidad estoy a su disposición. Les dejo igual mi correo para cualquier cosa. Me puedan escribir. Sin ningún inconveniente les puedo contestar y brindar alguna asesoría si la necesitan. Vuelvo a repetir, nombre. Ahí está. Bueno, ¿todo quedó claro? No, les agradezco a ustedes, más bien, gracias por esta oportunidad y bueno, de acá será hasta abril. Bueno, estaré fuera en el mes de marzo, pero volvemos en abril para dictar más temas sobre el curso de Broker Internacional. Cualquier cosa a su disposición, en realidad ha sido un gusto poderlos tener a ustedes el día de hoy y bueno, muchas gracias por todo. Hasta luego, gracias.